Hola a todos y a todas, mi nombre es Alan Victoriano y junto a mis compañeras Luz Romero, Javiera Zurita y Solange Mondaca, los queremos invitar a reflexionar sobre varios temas fundamentales del derecho internacional público, la economía estatal, los derechos adquiridos en contextos coloniales y los límites del uso legítimo del territorio por parte de los estados. Nos referimos entonces a una sentencia del caso del 12 de abril de 1960, un conflicto que enfrentó a Portugal con la entonces recientemente independizada República de la India y política particular. En ese entonces Portugal, una antigua potencia colonial, aún conservaba varios territorios en el subcontinente indio, dos de ellos Dagra y Nagar Haveli. Estos eran enclaves completamente rodeados por territorio indio, sin salida directa a mar ni conexión territorial con el Estado de Portugal. Por lo tanto, Portugal dependía de este derecho de paso a través del territorio de Damán, el cual era otro de sus territorios ubicados en la costa. Respecto a esta situación, Portugal decidió acudir a la Corte Internacional de Justicia para presentar una demanda formal contra el Estado de la India. En esa demanda, principalmente solicitar tres cosas. En primera instancia, que Portugal poseía un derecho de paso a través del territorio indio en el cual podía transitar personas, bienes y fuerzas armadas. Además, indicaba que la India había violado ese derecho en el año 1954, restablecer dicha situación, permitiendo así que Portugal volviera a tener un libre tránsito, especialmente en el paso de fuerzas armadas. Además, cuestionó la competencia de la Corte Internacional para poder conocer sobre este caso, argumentando que el conflicto involucraba elementos que escapaban de la jurisdicción por parte de la Corte, que más adelante mis compañeras van a poder explicar cómo se desarrolló el proceso judicial de la Corte, cuáles fueron los argumentos, la memoria y la contramemoria presentada por Portugal y la India respectivamente, y además la decisión que tomó la Corte respecto al conflicto. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Javiera Zurita y yo le hablaré de la competencia de la Corte. En el caso del derecho de paso por el territorio de la India, resultó que por la Corte Internacional de Justicia en 1960 la India planteó 6 excepciones preliminares con el objetivo de que la Corte se declarara incompetente para conocer a fondo del asunto. De esas 6, la quinta y la sexta fueron acumuladas al fondo, pero la Corte finalmente las rechazó. La quinta excepción preliminar sostenía que el tema del litigio, es decir, el derecho de paso, fue una cuestión de jurisdicción interna de la India, por tanto quedaba fuera del ámbito del derecho internacional. Sin embargo, la Corte la rechazó esta excepción por 13 votos y 2 en contra, argumentando que lo discutido no era una política interna del Estado, sino que Portugal tenía o no un derecho internacional reconocido para transitar o no por el territorio indio. Hacia sus claves, en consecuencia, la materia regulada por el derecho internacional lo declaró incompetente. La sexta excepción preliminar planteaba que la cuestión de temporal en India afirmó que la controversia se había dado origen antes del 5 de febrero del 1930, que esa fecha era clave para determinar la competencia temporal de la Corte, según lo declarado en la jurisdicción hecha por India. No obstante, la Corte declaró y constituyó que el litigio surgió finalmente en 1954, cuando la India interrumpió activamente el paso de portugués. Por lo tanto, se constituyó que el hecho, origen o real conflicto era en una excepción rechazada por 11 votos en contra y 4. Esto quiere decir que ambas decisiones permitieron que la Corte avanzara hacia el análisis del fondo del asunto y a su vez la competencia para resolver el litigio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Belén Romero y yo voy a hablar acerca de la decisión de fondo sobre el derecho al paso. La Corte distinguió entre dos tipos de tránsito. Teníamos los civiles y los bienes en general y las fuerzas armadas y material militar. La importancia de este fallo es que afirmó que los derechos constitucionarios como fuente válida pueden generar derechos jurídicos entre estados incluso sin tratados escritos. Uno de los aportes más importantes del fallo es que la Corte Internacional de Justicia
reconoció que una práctica constante y aceptada como derecho puede generar derechos jurídicamente vinculantes entre estados incluso sin un tratado escrito, para que exista un derecho entre estados. Portugal no tenía un tratado con India sobre el paso, pero la Corte reconoció que la práctica prolongada y aceptada le daba un derecho constitucional al paso civil. También hubo un equilibrio entre la soberanía y derechos de terceros de estados, donde el fallo mostró cómo la soberanía territorial no es absoluta cuando existen derechos adquiridos por otros estados. Aunque la India era soberana sobre el territorio por donde pasaba Portugal, no podía simplemente ignorar un derecho constitucional preexistente, pero este derecho no podía ser limitado, ya que la India podía prohibir el paso militar por razones de seguridad. Este balance entre la soberanía y obligación internacional sigue siendo clave hoy en disputas territoriales, en zonas en litigio, conflictos de fronteras. Las limitaciones al uso de la fuerza o paso militar, el fallo dejó claro que el paso militar no se presume ni se deriva de la costumbre. Debe existir una expresa aceptación del Estado soberano para permitirlo. Esto refuerza la prohibición del uso de la fuerza en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU y el respeto de la soberanía. La contribución al derecho de tránsito internacional en este caso ayudó a desarrollar principios que hoy se reflejan entre otros cuerpos normativos como la Convención de Viena, sobre las relaciones diplomadas en 1961, el Tratado sobre el Tránsito de Bienes en zonas que son litoral y los principios de la Convención en Montego Bay en relación con el derecho al paso inocente. En la primera acepción, la Corte se negó a admitir que la condición mencionada en la Declaración de Portugal fuese incompatible con el principio de la reciprocidad, ya que haría inaplicable el párrafo 2 del artículo 36, referente de la aceptación de la cláusula de la opción con respecto a estados que aceptaban la misma obligación. Esto significa que entre estados que se aceptara la cláusula para que la opción, todos y cada uno estarían sujetos a cuantas obligaciones idénticas existieran en cualquier momento, mientras que la aceptación fuese recíprocamente obligatoria. Por lo tanto, la Corte halló que la declaración portuguesa no era incompatible con el estatuto. Con respecto a la segunda excepción, la Corte determinó que la relación contractual entre las partes y la jurisdicción obligatoria quedaban establecidas sin convenio especial por el hecho de hacer la declaración donde un Estado aceptara la jurisdicción de la Corte debía estar preparado para que una solicitud presentada contra el ente de la Corte por un nuevo Estado del mismo día que depositaba su aceptación en el secretario general. La India sostenía que la aceptación de la jurisdicción de la Corte solo surtía en efectos a partir de la notificación, con copia de la misma a las partes. La Corte afirmó que el Estado declarante solo le correspondía preocuparse del depósito de su declaración en poder del secretario general. Por lo tanto, no era necesario esperar un plazo entre la recepción de la declaración y su respectiva notificación. Respecto a la tercera acepción, fundada en la falta de negociaciones diplomáticas entre la presentación de la solicitud, la Corte determinó que sí había habido negociaciones y correspondencia bilateral entre las dos partes, además de las reiteradas reclamaciones de Portugal y no satisfechas por la India. Con respecto a la cuarta excepción presentada por Portugal, la India alegaba que no había tenido conocimiento de la declaración de Portugal antes que se presentara la solicitud de ese país, lo que no le permitió con arreglo al principio de reciprocidad, y la Corte simplemente recordó que había resuelto respecto de la segunda excepción que el estatuto no prescribió en ningún intervalo entre el depósito de una declaración y la presentación de una solicitud. Y en la quinta excepción, donde la India basaba en su propia reserva, la Corte señalaba que Portugal no admitía los derechos que se basaban en las afirmaciones de la India
que la declaración de esos hechos y sus consecuencias jurídicas implican el examen en las prácticas de las autoridades británicas, indias y portuguesas en el material del derecho al paso. Y en la sexta excepción de la Corte determinó que había que analizar si en sí el litigio o una mera continuación de una controversia relativa al derecho de paso surgida en 1930 o al disponer que la Corte de Pruebas dijo que no habían suficientes argumentos que estaban contradictorios acerca del derecho al paso antiguamente ejercido, decidió que no podía resolver sobre dicha cuestión en esta etapa del proceso, por lo que se decidió anexar también esta excepción en el fondo del asunto. Buenas noches, profesor. Ahora voy a realizar una evaluación de la conducta de la India y una conclusión. ¿Cómo evaluó la Corte el comportamiento específico de la India ante la interrupción del paso? Bueno, Portugal alegó que a partir de julio de 1954, la India había bloqueado completamente el acceso a los enclaves, incluyendo el paso de civiles, y que esa conducta violaba un derecho adquirido por prácticas consuetudinarias. Por su parte, la India argumentó que esa medida fue adoptada en un contexto excepcional, marcado por una situación anormal de tensión interna provocada por disturbios en Dadra y Nagar Haveli, lo que justificaba su decisión de interrumpir temporalmente el tránsito por razones de seguridad y orden público. La Corte aceptó esa parte de la defensa y señaló que si bien Portugal tenía un derecho consuetudinario de paso para civiles y bienes, ese derecho no era absoluto. Estaba sujeto a la regulación razonable por parte del Estado territorial. Es decir, la India podía, bajo ciertas circunstancias excepcionales, limitar el ejercicio de ese derecho sin que por ello incurran en responsabilidad internacional. Por tanto, esta estrecha mayoría de 9 votos contra 6, la Corte concluyó que la India no violó las obligaciones internacionales al haber suspendido el paso en 1954, dadas las condiciones extraordinarias del momento. La importancia de este fallo, para concluir, fortalece la costumbre como una fuente de derecho internacional, incluso sin tratados escritos. También muestra que la soberanía territorial no es absoluta frente a derechos previamente adquiridos. Establece límites claros. El paso militar no se presume y se requiere consentimiento explícito. Aporta principios al derecho de tránsito internacional, influyendo en tratados como la Convención de Viena de 1961 y la Convención de Montevideo. Finalmente, este caso sigue siendo un ejemplo paradigmático de cómo la Corte Internacional de Justicia actúa como mediadora en principios fundamentales del orden internacional, armonizando el respeto a la soberanía estatal con la protección de los derechos legítimos entre las naciones. Este equilibrio, esta búsqueda constante de justicia sin debilitar el derecho, sigue siendo una lección vigente para el mundo actual. Muchas gracias, buenas noches.